Amor, odio y propaganda. La Guerra Fría. Una serie de 4 episodios con George Stroumboulopoulos. La lucha global por dominar la mente del mundo. La propaganda de la Guerra Fría envía un mensaje de amor a tu país y a sus héroes, las estrellas de rock, los astronautas, incluso los jugadores de ajedrez. Y también insta a odiar al otro lado y a sus estrellas del rock, sus astronautas y sus jugadores de ajedrez. A Estados Unidos y a la Unión Soviética se les da bien forjar héroes. Pero, ¿qué pasa cuando la propaganda de tu bando ya no suena sincera? ¿Qué harías al respecto? En los años 60, en ambos bandos, la generación joven se está rebelando y enfrentándose a sus líderes. Parece que todos quisieran cambiar el mundo. Para hacerlo, lo único que necesitas es amor, odio y propaganda. Amor, odio y propaganda, la Guerra Fría. Episodio 3, grietas en el muro. A un lado se encuentra el este comunista, al otro el oeste capitalista. Es el muro de Berlín, el símbolo más poderoso de la Guerra Fría. El muro crea una frontera física que aísla Berlín occidental, justo en medio de la Alemania oriental comunista. En los años 60, Berlín estaba en cabeza en la batalla de la Guerra Fría entre comunismo y capitalismo. Era en muchos sentidos un lugar extraño, donde familias y amigos habían sido separados unos de otros. Persistía una atmósfera de incertidumbre y tensión. La línea de propaganda comunista proclamaba que era un muro de protección antifascista, en otras palabras, una barrera para que no entrara la propaganda occidental. Pero una cosa es cierta, el muro es inútil contra el tsunami del pop y el rock que está arrasando el mundo. Los nacidos en la posguerra de ambos bandos van alcanzando la edad adulta y la mayoría de ellos quieren hacer el amor, no la Guerra Fría. Liderando la ola del rock and roll están los Rolling Stones, una banda compuesta por los más malos del mundo. Van a tocar a Berlín. No se les permite tocar en el lado comunista del muro, pero pueden estar seguros de que allí también los escuchan. Las autoridades de Alemania Oriental los detestan. Para ellos, las bandas como los Rolling Stones solo son propaganda occidental. A Walter Ulbricht, uno de los líderes de Alemania Oriental, no le impresiona en absoluto. ¿Tenemos que copiar cada pieza de esa porquería que viene de Occidente? Creo, camaradas, que ese monótono ya debería acabar ya. Para los comunistas esto era una guerra psicológica. Era un intento de Occidente por ganarse a la juventud comunista por la vía de artículos de consumo como la música, la ropa y otros productos similares que no estaban fácilmente disponibles en los países comunistas. ¿Cómo iban a competir contra los Beatles? Sin embargo, Ursula Boykat prefiere la música clásica. Tiene 20 y pocos años y vive en Alemania Oriental. Es una auténtica creyente del sueño comunista de una sociedad donde todos son iguales. Le gusta el muro. Siento que el muro es necesario. Ahora tenemos la oportunidad de construir la sociedad que hemos soñado, sin el sabotaje de Occidente. Úrsula, como la mayoría de los jóvenes de Alemania Oriental, es miembro de la FDJ, o Juventud Libre Alemana. Está compuesta por jóvenes de entre 14 y 25 años de edad, similar a los Scouts o guías, con una pequeña dosis adicional de política. Uno de sus objetivos es luchar contra la propaganda occidental. La propaganda occidental cuenta mentiras a la gente joven. Crea una realidad falsa sobre lo que es Occidente. Muchos se han ido para averiguarlo y vieron que no era lo que ellos esperaban, pero ya no pueden volver. La lucha contra la propaganda occidental puede tomar giros extraños. Una de las jugadas más extravagantes realizadas por los comunistas fue mandar a algunos de los chicos mayores de la organización de las Juventudes Comunistas a los tejados de las casas para girar o quitar las antenas que se dirigían hacia las emisoras de televisión occidentales. Las autoridades también trataron de bloquear las señales de radio occidentales. Para los jóvenes alemanes orientales, escuchar música rebelde fue algo puntual. Esto es Radio Luxemburgo, su emisora de las estrellas. Es la hora de nuestros mejores 20. Hola a todos. Mi hermano pequeño Joaquín escucha la radio occidental. Es el único de la familia.
No lo aprobamos, pero no le decimos nada. No hay modo de detener la cultura pop occidental, sobre todo el rock and roll. Así que hay muchas bandas pop y de rock en Alemania Oriental, pero hay una pega. Para tocar en público tienes que tener una licencia y para sacar una licencia tienes que actuar frente a un jurado. Y entre otras cosas están buscando efectividad social, sea lo que sea eso. Huelga decir que la mayor parte de las bandas de jóvenes no cumplen los requisitos. En una ciudad como Leipzig, que tiene 58 bandas, 54 tienen prohibido tocar, e infringir la ley puede llevarte a la cárcel. Las medidas de Alemania Oriental contra la música rock fueron variadas. Hubo épocas en que eran draconianas, llegando a producirse el arresto de bandas de rock. Y de pronto en otro momento veías que publicaban un disco de los Beatles. También hubo medidas que tendían hacia el absurdo, como por ejemplo un primer intento de crear un baile específico para Alemania Oriental llamado el Lipsi. Pero no funcionó muy bien con los chavales de Alemania Oriental. Vieron que era un baile muy conservador, nada parecido a los bailes desenfrenados tan populares en Estados Unidos. Los intentos de enseñar a los jóvenes bailes nuevos fracasaron, pero eso no les hizo cejar en su empeño. Tuvieron más suerte promocionando a sus propios cantantes. Durante los años 60 convirtieron en estrellas del pop a un grupo de correctos comunistas. Uno de los productos de más éxito fue Franz Schubel, chico dorado del pop germano oriental. El primer disco de Schubel fue directamente un número 1. En el siguiente vídeo de la estrella, alguna lumbrera del departamento de propaganda creyó que es una buena idea que Schubel aparezca con uniforme. Todos los hombres en Alemania Oriental tienen que servir en el ejército durante 18 meses. Las autoridades me ordenaron llevar el uniforme militar. El público estaba indignado. La brecha entre lo que los oficiales consideraban recomendable y lo que los fans querían era obvia. Las objeciones de Schubel hicieron que le rebajaran de rango, pero no afectó a su carrera musical y no impidió que las autoridades probaran otras tácticas. De pronto, de la noche a la mañana, estaba prohibido usar palabras inglesas en cualquier medio. Todas las canciones mías que tenían letra en inglés dejaron de transmitirse. Fue como si nunca hubieran existido. La relación entre Schubel y las autoridades es un delicado acto de equilibrio. Quieren que su estrella propagandística siga siendo popular, pero también quieren controlarlo. Él tiene que contentar a sus fans y a las autoridades. Schubel consigue hacer ambas cosas, en parte porque sabe jugar a ese juego. Habría sido muy difícil tener una carrera en Alemania Oriental sin un grado básico de colaboración con las autoridades comunistas. También necesitabas tener autorización para grabar y por lo tanto vender discos. Por lo que sin un grado básico de conformismo, habría sido difícil para Schubel y otros tener carreras de éxito. Impedir que la música occidental se instalara en la Alemania Oriental era imposible. Los transistores hicieron portátil la música. Los audiocasetes hicieron sencillo copiar música. El rock and roll había venido para quedarse. Pero aunque los comunistas estuvieran perdiendo la batalla cultural en la Guerra Fría, desde luego sacaban ventaja en la carrera espacial. La Unión Soviética está a punto de lanzar al primer hombre al espacio. Prácticamente todos los seres humanos del planeta sabrán el nombre de este hombre, Yuri Gagarin. El éxito de Gagarin al orbitar el planeta le propició un lugar en la historia. A su vuelta a la Tierra le dieron la bienvenida de un héroe. Es un momento de orgullo para todos los soviéticos.
De hecho, miles de ellos escribieron a las autoridades ofreciéndose voluntarios para ser el siguiente cosmonauta. Hay cierto romanticismo respecto a la carrera espacial y la frontera final y todo eso. Así que ser los primeros en cualquier asunto espacial tenía un enorme y positivo impacto global. Y por supuesto, la hazaña de Yuri Gagarin debió de hacer muy feliz a Khrushchev. Para el primer ministro Nikita Khrushchev, la hazaña de Gagarin es un golpe propagandístico importante, porque en el escenario de la propaganda ser el primero lo es todo. Nadie recuerda al segundo cosmonauta, todo lo cual deja a Norteamérica en un lugar de indiscutible torpeza. El presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, no tiene ninguna contrapartida. En un intento desesperado por atraer un poco de la atención propagandística, Kennedy sube las apuestas. Creo que esta nación debe comprometerse a alcanzar la meta antes de que finalice esta década de poner a un hombre en la Luna y devolverlo sano y salvo a la Tierra. Los norteamericanos no están preparados ni de lejos, pero el objetivo está marcado. La carrera espacial está en marcha. Y los rusos van ganando abiertamente. La carrera espacial simbolizaba todo lo que la sociedad podía lograr, la escala total de lo que una sociedad podía demostrar. Este tremendo significado simbólico exige que los oficiales presten una gran atención a los aspectos propagandísticos de la exploración del espacio exterior. Al otro lado del Atlántico, los estadounidenses por fin están poniéndose a la misma altura. Han puesto en órbita a John Glenn. Y para celebrarlo no escatiman en medios. Le siguen otros 3 norteamericanos. Ahora mismo la principal inquietud de Khrushchev es cómo continuar la hazaña de Gagarin. ¿Qué puede hacer antes de que deje de ser novedad? Pues sencillo, intentar otra primera vez. La URSS lanzará a la primera mujer al espacio. Pero no una mujer normal. No, espera, aún mejor, una mujer totalmente normal. Una mujer que representa lo más maravilloso de la Unión Soviética. Al enviar a la primera mujer al espacio, los líderes soviéticos querían demostrar al mundo exterior que las mujeres soviéticas eran iguales a los hombres y podían conseguir lo mismo que podían lograr los hombres. Los oficiales estudiaron todas las cartas de las aspirantes a cosmonautas. Tras someterlas a pruebas exhaustivas, Valentina Tereskova es la elegida para ser la primera mujer en ir al espacio. Tereskova es fuerte, es disciplinada. Pero cada detalle de su vida es rápidamente puesto bajo el microscopio de los medios de comunicación del mundo. ¿Es pura ideológicamente? Los ideales del partido son para mí muy queridos. He intentado adherirme a esos principios toda la vida. Nunca cambiaré mis convicciones. También tiene los antecedentes perfectos. El padre era conductor de tractores y murió como héroe de guerra. La madre, como la hija, es obrera en una fábrica textil. Además, Valentina es secretaria de la Liga de las Juventudes Comunistas local, justo lo que ordenó el primer ministro. El 16 de junio de 1963, Valentina Tereskova aborda el Vostok 6 y es lanzada a la historia. En el cohete todo opera de una manera fantástica. Estamos orgullosos de su éxito. Ha traído gloria a nuestro pueblo, nuestro país, nuestro partido, nuestros ideales. Tras orbitar la Tierra durante casi 3 días, el Vostok 6 vuelve a entrar en la atmósfera terrestre. Khrushchev está encantado. Lo ha hecho otra vez. La sociedad burguesa siempre enfatiza que la mujer es el sexo débil. Eso no es así.
Nuestra mujer rusa demostró a los astronautas norteamericanos un par de cosas. Su misión fue más larga que todas las norteamericanas juntas. Es hora de presumir de Tereskova ante el mundo. Como ejercicio de propaganda, los soviéticos no podían haberlo planeado mejor. La reacción a Tereskova es muy interesante porque, por una parte, cuando va a Estados Unidos, la apoyan las feministas de todo el mundo. Pero, por otra parte, un grupo de científicos sin piedad de la NASA, sobre todo hombres, por supuesto, vieron esto como un simple truco publicitario. Hay otras primeras veces en el espacio exterior durante los años 60, pero ninguna puede mejorar la misión del Apolo 11. 1, 0. Todos los motores en marcha. Despegue. Tenemos el despegue. En el tiempo previsto. El despegue del Apolo 11. Estados Unidos por fin consigue su objetivo. Neil Armstrong informando del cabeceo y balanceo del programa que puso al Apolo 11 en una trayectoria correcta. En el mundo entero, 500 millones de personas están pegadas al aparato de televisión para verlo todo en directo. Hacia adelante. Vírelo a la derecha un poco. De acuerdo, motor detenido. Houston, aquí base Tranquility. El Águila ha aterrizado. Recibido, Tranquility. Le recibimos en la Tierra. Era el sueño de Kennedy, pero el nuevo presidente Richard Nixon lo explota al máximo denominándolo la mejor semana en la historia del mundo desde la creación. ...1968... La Guerra Fría está que arde. Medio millón de soldados norteamericanos están luchando en Vietnam del Sur. Su enemigo, los comunistas vietnamitas que quieren apoderarse del sur. Apoyando a los comunistas, la Unión Soviética. Ese es un gran problema para los líderes norteamericanos. Les preocupa que si Vietnam del Sur cae ante los comunistas, su vecino Laos caerá también, y luego Camboya, y así sucesivamente, como una fila de fichas de dominó. El ejército estadounidense intentó con todas sus fuerzas moldear el modo en que se informaba de la guerra de Vietnam en casa. Una de las cosas que hicieron fue enviar reporteros y fotógrafos del ejército al campo para cubrir los acontecimientos diarios. Y luego comunicaban esta información a la prensa convencional en sesiones informativas regulares que tenían lugar a las 5 cada tarde. Lo envolvían todo bien envuelto y lo mandaban a Estados Unidos para el consumo público. Ron Haverly forma parte de la máquina de propaganda. Con 27 años de edad está sirviendo a su país como fotógrafo del ejército asignado a las maniobras de combate. Se esperaba de los fotógrafos que mostraran el aspecto positivo de estas maniobras. La intención no era mostrar los horrores de la guerra. Este día, Haverly está de misión con la compañía Charlie. Aterrizamos en los campos de arroz y oí un tiroteo en la aldea. Las fotos oficiales de Haverly de aquel día no muestran nada fuera del ordinario. Los portavoces del ejército le dicen a la prensa que el tiroteo fue una victoria. Atacaron un bastión del Vietcong matando a 128 enemigos en una batalla sin cuartel. Esta es la versión oficial y todo el mundo se la cree. La historia se transmite en todo el estado y se informa de ello casi palabra por palabra. Los norteamericanos matan a 128 soldados rojos. Los comunistas vietnamitas también tenían un servicio de información sofisticado. Llamado propaganda armada, significaba que el mensaje era tan importante como la ametralladora. Su historia de la misma batalla era espectacularmente diferente. Ellos dijeron que fue una masacre de civiles no armados, y aunque están en medio de la jungla, extienden el rumor. La masacre de 500 civiles acrecienta nuestro odio. Debemos atacar sin descanso, superándonos por conseguir que el enemigo pague. Una batalla, dos historias diferentes.
Un lado afirma que es una victoria, el otro dice que fue una masacre. ¿Qué ocurrió en realidad? Ron Haverly lo sabe porque él fotografió lo que ocurrió, pero no se lo ha enseñado a nadie. Había algunas personas de Vietnam del Sur, quizá unas 15, incluidas mujeres y niños, caminando por un camino polvoriento más o menos a unos 100 metros de distancia. De pronto, los soldados abrieron fuego con sus M16. Haverly presenció cómo sus compatriotas y compañeros soldados mataban a mujeres y niños. Yo estaba en una especie de aturdimiento al ver todos esos disparos. A veces sentí que la cámara había tomado el mando durante la operación. Me llevaba la cámara a los ojos, sacaba una foto y la volvía a bajar. En la aldea de My Lai mataron a cientos de civiles aquel día. Haverly toma la foto de la única baja norteamericana. Un soldado, desesperado por alejarse de aquel frenesí asesino, con toda intención, se disparó a sí mismo en el pie. Pero lo que ocurre en My Lai permanece en secreto. Haverly no entrega al ejército sus fotos de la masacre porque cree que las destruirán. Pasa un año y poco a poco la historia se filtra. Ron Haverly, que ha vuelto a Estados Unidos, toma una decisión vital. Entrega las fotos de My Lai a su periódico local. El Cleveland Plain Dealer las publica. Lo siguiente que ocurre es que las fotos están en las noticias de la noche. Y como si eso no fuera suficientemente negativo, un soldado norteamericano que estuvo en la masacre aparece en un programa de actualidad. Puede que yo matara a unos 10 o 15 de ellos. ¿Hombres, mujeres y niños? Hombres, mujeres y niños. ¿Y bebés? Y bebés. Haverly vende las fotos a la revista Life. Las ven millones de personas, incluidos activistas antiguerra. Deciden combinar aquella irrecusable frase de la entrevista. ¿Y bebés? Y bebés. Con la recriminatoria imagen. El resultado es una poderosa arma de propaganda de protesta. Se hicieron 50.000 copias. Se vieron en todo el mundo. La masacre de My Lai también dio a los soviéticos una oportunidad de oro para su propaganda. La Unión Soviética explotó My Lai hasta el máximo. Esta era una historia que había saltado en Estados Unidos, no en la Unión Soviética, así que transpiraba legitimidad. No había manera de que Estados Unidos pudiera negar la historia. Las reales y las presuntas atrocidades cometidas por soldados del ejército norteamericano en Vietnam recibieron mucha cobertura en las páginas de los periódicos soviéticos, en programas de televisión, también en las retransmisiones por radio. No hay duda de que las fotografías de Haverly tienen un poderoso impacto como propaganda antiguerra y juegan un papel significativo en cambiar la marea contra la guerra. La masacre de My Lai tuvo un impacto tremendo en el movimiento antiguerra en Estados Unidos. Confirmaba la creencia de que los norteamericanos estaban haciendo algo terrible en Vietnam. Como un activista antiguerra lo expresó, no es que estuviéramos en el lado equivocado en Vietnam, éramos el lado equivocado. La Guerra Fría se había luchado con rock and roll y en los límites del espacio exterior. Bien,
¿Qué era lo siguiente? Tras el éxito de Norteamérica con el aterrizaje en la Luna, la Unión Soviética está buscando vengarse, una oportunidad para aplastar a Estados Unidos sin que nadie en la práctica saliera herido, por supuesto. El deporte se convierte en una herramienta importante de propaganda para ambos bandos en la Guerra Fría y los dos, los soviéticos y los estadounidenses, invierten grandes recursos para promover el deporte en el más amplio sentido posible. Uno de los enfrentamientos más espectaculares de la Guerra Fría ocurre sobre el tablero de un juego. 64 cuadrados, 2 reyes. Solo uno sobrevivirá. Tenías que tener una gran mente, una gran memoria para ser bueno al ajedrez. Por eso, para la propaganda soviética, ser bueno al ajedrez, ser el campeón del mundo, significaba que el régimen soviético era superior. No solo desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista intelectual, era superior a Occidente. Los soviéticos dominan el ajedrez internacional. El héroe actual defendiendo el campeonato del mundo es Boris Spassky. Se espera que gane y sabe que la apuesta es enorme. No quería ser el hombre que permitiera que el campeonato le diera la victoria a otra nación. Sería un asunto grave en muchos sentidos. Bobby Fischer es el mejor norteamericano, pero es reacio a enfrentarse a Spassky. Así que las más altas instancias del gobierno de Estados Unidos hacen saber a Fischer que su país le necesita. Fischer recibe una llamada del consejero de Seguridad Nacional, Henry Kissinger. Este es el peor jugador del mundo llamando al mejor jugador del mundo. Norteamérica quiere que vaya allí y derrote a los rusos. Fischer obedece a la llamada a las armas de su nación y ahora está entusiasmado. Esto que hay entre Spassky y yo es un microcosmos de la situación política en todo el mundo. Siempre sugieren que los líderes mundiales deberían pelear mano a mano. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo, no con bombas, sino luchando sobre un tablero. Los ojos del mundo están puestos en Reykjavik. Por ahora, la Guerra Fría ha quedado reducida a un duelo entre dos hombres que representan a las dos superpotencias. Así es como el Sunday Times de Londres, parafraseando la propaganda de la Guerra Fría, describe la confrontación. Los dos están maravillosamente elegidos para representar sus papeles. Fischer es el contendiente individualista, aventurero y en ocasiones temerario en su estilo de vida y como jugador de ajedrez. Spassky es el tipo perfecto de burócrata soviético, precavido, reservado y evasivo. Y estamos en un momento de la historia de la Guerra Fría donde todo el mundo está observando a esos dos países. El campeonato se juega al mejor de 24 partidas. Spassky gana la primera partida. Fischer afirma que le ha distraído el ruido de las cámaras, por lo que renuncia a la segunda partida, no compareciendo. Están 2-0 y considera la posibilidad de volverse a Estados Unidos. Persuaden a Fischer para que se quede. Gana la partida número 3. Esta es la primera vez que ha vencido a Spassky. Fischer ha encontrado su ritmo, pero aún queda mucho camino por recorrer. El mundo está cautivado mientras los dos hombres combaten. La partida 21 es un punto decisivo y Fischer lleva la delantera. Al final de la sesión se suspende el juego, dejando a millones de personas en vilo. Al día siguiente, al saberse derrotado, Spassky se rinde. Es una derrota aplastante y humillante. Bobby Fischer es el nuevo campeón del mundo. Ahora probablemente lamentan incluso haber empezado a jugar al ajedrez. Lo tuvieron todo durante los últimos 20 años. Hablaban de su fuerza militar y de su fuerza intelectual. Me ha dado un gran placer como persona libre haber acabado con esto. De vuelta en Nueva York, es el gran día de Bobby Fischer. El juego de pronto se pone de moda. Las ventas de juegos de ajedrez se disparan. El niño de Brooklyn ha ganado una importante batalla de propaganda en la Guerra Fría.
1968. En la Checoslovaquia comunista se está dando inicio a una experiencia radical. Todo empezó en primavera, de ahí su nombre, la Primavera de Praga. Los checoslovacos están dando el valiente paso de rechazar la autoridad soviética y la propaganda que va con ella. El gobierno comunista del país introduce incluso cierta libertad de expresión y libertad de prensa. Es una época embriagadora. La gente se atreve a hacer preguntas audaces. ¿Cómo reformamos el comunismo? No se trata necesariamente de eliminarlo, sino más bien de cómo podemos mejorarlo. Lo que en realidad quieren es un poco menos de propaganda y un poco más de libertad. Olga Zentova está inmersa en todas las reformas de la Primavera de Praga, trabaja para la radio estatal y experimenta de primera mano la menor presión del gobierno. Esta es la retransmisión norteamericana de Radio Praga, Checoslovaquia, y su revista En las Ondas. A Olga le encanta la nueva libertad de la Primavera de Praga. Formó parte del movimiento de liberación y era muy entusiasta transmitiendo el mensaje de lo que estaba pasando en Checoslovaquia a sus oyentes. Es todo diferente. De pronto ya no tenemos que enseñarle al censor cada palabra que vamos a decir en el programa. Las noticias de Olga son una novedad para los oídos de sus oyentes. Los checoslovacos no están habituados a oír lo que en realidad está pasando en su país y la gente en otros países comunistas también está escuchando. Y ese es el peligro. Los soviéticos están preocupados porque esto se va a extender y eso es algo que el régimen totalitario no puede tolerar. El temor es que la Primavera de Praga se contagie a otros países comunistas. Si los checoslovacos estaban haciendo esas reformas y si tenían éxito, entonces toda la Europa oriental caería ante los capitalistas. Por supuesto, para la propaganda soviética esto era una cuestión de vida o muerte. Moscú está decidido a aplastar el movimiento de reforma. En Praga, en mitad de la noche, Olga se despierta por el timbre del teléfono. Mi marido lo cogió y su colega que estaba de servicio en la agencia de noticias checoslovaca le dijo que los rusos acababan de llegar, nos estaban ocupando. La gente estaba tremendamente impactada cuando entraron los tanques y fue un enorme desengaño. Olga corrió a la emisora de radio. Estaba allí cuando los tanques soviéticos tomaron posiciones. Miles de checoslovacos salieron a las calles. Como labor de resistencia, Olga transmite en directo para informar de los actos de violencia. Hay tiroteos fuera. La emisora de radio informa de que han muerto 25 personas. Lo siguiente que ocurre es que el edificio es tomado por soldados que empiezan a cortar las líneas y los cables telefónicos. Quieren detener la retransmisión. Saben que si impiden la comunicación, impiden la revolución. Olga y sus colegas corren a un escondite secreto y reanudan la retransmisión. Estamos muertos de miedo. No paramos de pensar que si los rusos nos encuentran, lo más importante será sobrevivir. A pesar de los esfuerzos de los comunistas de línea dura por controlar las ondas, Olga informa de la brutal entrada en su escondite secreto. Estamos retransmitiendo por la banda de 49 metros. Esta frecuencia está siendo bloqueada. Por favor, sintonicen con nosotros girando ligeramente hacia la izquierda o la derecha de esta posición su sintonizador de radio. El control de las ondas radiofónicas era esencial para la batalla de propaganda durante este periodo, porque la radio era imprescindible y un medio de propaganda muy infravalorado en la Europa oriental de aquel tiempo, ya fuera en una u otra dirección. Pero Olga y los demás no podían resistir eternamente contra el poder de la Unión Soviética. Al final, se rindieron. A Olga le prohíben trabajar en la radio. Las esperanzas de la Primavera de Praga son aplastadas. La voz de la disensión ha sido silenciada. Aunque la Primavera de Praga fracasó,
el momento sencillamente no era el adecuado, sí plantó una semilla que tuvo profundas implicaciones más tarde. Natalia Gorbanevskaya está indignada por la represión de la Unión Soviética en Praga. La joven madre se dirige hacia una manifestación en la Plaza Roja de Moscú. Llega empujando la sillita de su hijo y se une a los demás manifestantes. 7 en total. Ahora ya son 8. El despliegue de sus pancartas y banderas es la señal. En ese momento llega la policía secreta de la Unión Soviética, la KGB. Se lanzaron a por nosotros y nos rompieron las pancartas sin mirar siquiera lo que había escrito en ellas. Nunca olvidaré el sonido de la tela rasgándose. 6 de ellos son acusados. Por suerte, Natalia no es uno de ellos. Esta vez no. Yuri Andropov, jefe de la KGB, informa al Comité Central. La actividad de este grupo y su propaganda tiene lugar sobre todo dentro de un círculo de escritores y poetas, pero empieza a incluir a personas que trabajan en matemáticas y física. Andropov tenía razón. Estos disidentes forman parte de algo mucho mayor, una difusión de información que el Estado no puede controlar. Imaginen que todas sus noticias vinieran de una sola fuente y que esa fuente fuera el gobierno y que supieran que están censuradas. No hay oposición, no se tolera otro punto de vista, sin internet, sin móviles, sin mensajes de texto y desde luego nada de reuniones en público para hacer una pequeña protesta pacífica, nada. Este era el caso en Rusia en los años 60. Tenía que haber alguna manera, por supuesto la había. Se llama samizdat y significa autopublicación. La gente hacía varias copias de un texto en una máquina de escribir en casa y entregaba copias a amigos de confianza. Estas personas pasaban esas copias a sus amigos y a veces hacían más copias en casa, en sus máquinas de escribir. Samizdat a menudo es comparado con la cultura de Internet en la actualidad. Natalia Gorbanevskaya y sus amigos deciden publicar su propio samizdat. Lo llaman la crónica de acontecimientos actuales y desafía a la autoridad soviética. Sobre todo en lo concerniente a los derechos humanos, llega con una seria advertencia a los lectores. Agradeceríamos que no hablaran de la crónica y no mencionaran su existencia. Natalia tiene buenas razones para ser precavida. Sabe que la KGB la está vigilando, por lo que toma medidas elaboradas para evitar que la detecten. Paga a un artesano para que altere el tipo de letra de su máquina de escribir, porque la KGB tiene registros de su anterior trabajo en su expediente. El tipo de letra de una máquina de escribir es único, como las huellas dactilares, y puede rastrearse. Debe mantener su trabajo en secreto, incluso ante su familia, no solo para protegerlo, sino también para proteger a todos los que están asociados a crónicas. El castigo podía ser de 2 tipos. O te enviaban a una prisión o un campo de prisioneros, o el método más siniestro, te enviaban a una institución mental para que te aplicaran un supuesto tratamiento psiquiátrico. En cuanto a las autoridades concierne, solamente ser lector del samizdat ya merecía castigo. Solo por leer o poseer un texto samizdat podías estar sometido a los mismos registros en tu casa, a interrogatorios, incluso al arresto y encarcelamiento. Los escritores de samizdat viven con temor de que los descubra la KGB, por lo que hacen circular copias solo entre amigos de confianza. De las 6 copias, una se aparta para los medios occidentales y la sacan de contrabando por medio de periodistas extranjeros o de contactos en las embajadas occidentales. Y así, la crónica de acontecimientos actuales encuentra su camino hasta informes de radio producidos por empresas occidentales que los soviéticos escuchan secretamente. Esto da a la crónica una audiencia potencial de millones de personas. Yuri Andropov, hablando con eufemismos, va a tomar medidas brutales para eliminarla.
Sería útil preparar las medidas necesarias para neutralizar y poner al descubierto a los elementos antisociales de Samizdat. Los peores temores de Natalia se hacen realidad. Es arrestada por la KGB y acusada de actividades contra el Estado. También sostienen que sufre de esquizofrenia latente. Durante los siguientes 2 años vive confinada en una institución psiquiátrica. No me gusta el nombre de institución mental. Era una prisión mental, para ser más precisos. Una prisión mental es el lugar más horrible imaginable. A pesar de los riesgos, el movimiento Samizdat juega un enorme papel en mantener vivo el espíritu de la oposición y la libertad de expresión en la Unión Soviética. Es una señal más de que la gente, sobre todo la gente joven, en ambas zonas de la Guerra Fría, está preparada para ponerse en pie y que cuenten con ella. Durante este periodo vemos un fenómeno interesante, y es que la generación de la posguerra reconoce que están apareciendo grietas en el sistema y comienzan a desafiar parte de la retórica convencional de la Guerra Fría. Esto lo vemos en Vietnam y también lo vemos durante la primavera de Praga. Es esta generación la que tendrá un impacto, no necesariamente a corto plazo, pero tendrá un impacto en la naturaleza de la Guerra Fría a largo plazo.